Quiero que me acompañen en esta mañana. I'd like for you to join me. Quiero que vayan conmigo al libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 28. First of Chronicles 28. Y aunque nosotros vamos a estar leyendo solamente 3 o 4 versículos, Even though we're only read 3 or 4 verses, la tarea que ustedes tienen para esta tarde the homework you have for today es que ustedes por favor lean todo el capítulo. is to please read the entire chapter. Así que ustedes se van a encargar de leer todo el capítulo 28 de Primera de Crónicas, So you're in charge of reading all of chapter 28 First ya que Chronicles. nosotros por cuestión de tiempo solamente vamos a leer 4 versículos. Because of time, we can only read 4 verses. Pero yo no quiero que usted se quede con hambre. But I don't want you to be left with Quiero que hunger. usted reciba todo el alimento que Dios tiene. I want you to receive all the nourishment God Amén. has. ¿Están listos? You ready? Primera de Crónicas 28:9. First Chronicles 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios tu Padre y sírvele con tu corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriñará los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues, ahora que Jehová ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Versículo 12. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías, para las casas de Dios y para las tesorerías de las casas santificadas. Amén y amén. Amen and amen. Saben, hoy en día You know, nowadays, los políticos están pensando en la próxima campaña, politicians are thinking about their next campaign. pero los hijos de Dios But the children of God, debemos de estar pensando en la próxima generación, but we should be thinking about the next generation. porque aquellos que van a tener éxito Because those who are going to have success no son aquellos que tienen éxito temporalmente, aren't those who have temporary success, sino aquellos que pueden lograr un éxito but those who can accomplish que success puede continuar de generación en generación. that continues from generation to generation. Hace unos años atrás tuve la oportunidad Some years ago, I had the de opportunity ir a uno de los estados acá en los Estados Unidos to go to one of the states in the U.S. que se llama Rhode Island. It's called Rhode Island. Este estado en particular, This particular en state, los años 1800 y parte de los 1900, in 1800s, part of 1900s, era muy famoso porque ahí iba la gente más rica de los Estados Unidos. was very famous. It had the most richest people in the Si United usted States. va a hoy en día a ese lugar, If you go nowadays, usted podrá ver esas mansiones, casas enormes y bellas, you can see those enormous mansions. que aún para los estándares de hoy en día Even for today's standards, siguen siendo algo extremadamente lujoso y hermoso. it's something very luxurious. Así que imagínense lo que eso significaba hace 120 años atrás. Imagine what they meant 120 years Eran ago. casas hermosas y bellas. They were beautiful homes. Ojalá todos pudieran tener la oportunidad de ir y conocerlas. Hopefully everybody is able to go Pero see lo que it. más me llamó a mí la atención What really got my attention era saber que estas familias is to know these families no solamente eran grandes y poderosas, weren't just great and powerful, pero que ellos tenían mucho dinero. but they had a lot of money. Sin embargo, ahora, hoy en día, Nonetheless, nowadays, los descendientes de esas grandes familias the descendants of these families son personas pobres. are poor people. Quiere decir que esa bendición o ese éxito que ellos tuvieron It means that blessing or success they had no fue de generación en generación. didn't go from generation Y to si generation. usted puede ver las estadísticas de hoy en día, If you can see today's statistics, se dará cuenta que las personas ricas, you'll see the rich people, que sus nietos no llegan a mantener o a continuar con lo que sus abuelos tenían. their grandchildren aren't able to continue or have Eso what nos their está diciendo a grandparents nosotros had. That's telling us de que estas personas han tenido un gran éxito, these people had great success. pero ese éxito no ha continuado de generación en generación. That success hasn't gone from generation Lo to que Dios te generation. quiere dar a ti, What God wants to lo give que you, Dios quiere hacer en tu vida, what God wants to do in your es que life, tú tengas éxito y bendición is that you have success and blessings. para que vaya y continúe de generación en generación. So it goes from generation to Déjeme darle generation. un ejemplo. Let me give you an example. Dios le prometió a Abraham, God promised le Abraham. dijo, te juro que te voy a bendecir. He said, I swear I will bless you. Voy a bendecir a aquellos que te bendigan I will bless those who bless you y voy a maldecir a aquellos que te maldigan. and curse those who curse you. Y la bendición que Dios le dio a Abraham And the blessing God gave fue Abraham tan grande y tan poderosa was so great and powerful que hasta hoy en día that nowadays las generaciones de los judíos, the generation of the Jewish de los people, israelitas, of the Israelites, continúa de generación en generación. continues from generation to Esa es la generation. clase de éxito que Dios te quiere dar a ti. That's the kind of success God wants to give No you. es una bendición que se va a
a quedar, It's not a blessing to be left pero behind, es una bendición que va a continuar, but one that continues. que va a continuar en tu casa y en tu familia, Continue in your home and your family. que va a ir a tus hijos, a tus nietos, bisnietos y tataranietos, That'll reach your children, para que grandchildren. cuando 5, 7, 10 generaciones más adelante, So 5, 10 generations, ellos puedan mirar hacia atrás y decir, they can look back and think, cuando mis ancestres when my ancestors sirvieron a Jehová, served Jehovah, sirvieron a Jesús served Jesus, y anduvieron con el Espíritu Santo, and they were with the Holy ellos Spirit, fueron bendecidos. they were blessed. Nosotros tenemos una bendición We have a blessing porque ellos tomaron una decisión because they took a decision, y fue creer en Jesús de which was Nazaret to believe in Jesus now y andar con el Espíritu Santo. and to walk with the Holy Así que Spirit. tú quieres una bendición que vaya a permanecer, So you want a blessing that will remain, tú quieres una bendición que vaya a ir de generación en generación. one that goes from generation to Hoy generation. vamos a aprender el secreto de cómo hacerlo Today we're going to learn the secret to para que achieve tú it, puedas vivir en esa bendición, so you can live in that blessing, para que tú puedas estar en esa so bendición you can be in that y blessing, para que tus hijos la puedan disfrutar and so your children can y enjoy aún it, 10 generaciones más adelante. and 10 generations ahead. Aquí dice la palabra The word says de que David estaba en su lecho de muerte. that David was in his deathbed. Ya estaba a punto de morir. He was about to die. Ya estaba viejo, avanzado de edad. He was advanced in age. Estaba enfermo, He was sick. pero aún en su lecho de muerte But even in his deathbed, hace algo importante. he does something Ustedes important. lo van a leer más adelante en sus casas. You're going to read it at home. Y dice que David se puso de pie. It says David got on his feet. Cuando yo he visto personas que están en su lecho de muerte, When I've seen people on their yo deathbed, nunca he visto a alguien que se levante. I've never seen them get up. Normalmente la gente se queda ahí en su cama, en su lecho, They usually stay on their bed y ahí mueren pacíficamente. and they die He peacefully. visto, desafortunadamente, he visto muchas personas morir de esa forma. Unfortunately, I've seen a lot of people die Pero that lo way. que yo nunca he visto What I've never seen es a alguien que en su lecho de muerte is someone in their deathbed se levante para decir algo. to get up to say Y esto something. es lo que David hace. That's what David does. David se levanta de su lecho de muerte David gets up from his y deathbed, trae a la congregación, brings the a los congregation, líderes, the leaders, a la gente más importante de Israel, the most important people in para Israel, decirles lo que Dios le dijo a él que hiciera. to tell them what God told him to do. Pero más importante que eso, More important than él that, le habla a su hijo Salomón he speaks to his son y le Solomon, da el secreto que lo mantuvo a él en su éxito. and he gives him the secret that gave him success. El éxito que tuvo David, The success David had, ahora David se lo va a pasar a su hijo, now he'll pass it to his a child, su hijo Salomón, to his son para Solomon, que sea él el que tenga el éxito so he can have the y success. para que la bendición y la presencia de Dios And so the blessing and presence of God continúe con él y con su familia de generación en generación. continues with him and his family generation after Así generation. que esto es importante So this is important porque él se pone de pie because he gets on his feet para que todo el mundo supiera so everybody would y know tuviera el entendimiento de la importancia de lo que él iba a decir. and understand the importance of what he would say. Así que si fue importante para David, So if it was important to David, debe ser también importante para nosotros. it must be important to us. Lo primero que hace David es decirles, The first thing David says, yo quise construir casa a Jehová, I wanted to build Jehovah, pero Jehová no me lo permitió. but he wouldn't allow it Porque Jehová le dijo a David que él era un hombre de guerra, because he told him, you're a man of war. que él había derramado demasiada sangre. He had shed a lot of blood. Por eso Dios no le permite hacer o construir el templo a David. That's why God wouldn't allow David to Pero build a temple. David no se enoja. But he doesn't get mad. David no se pone a renegar en contra de Dios. He doesn't fight against God. Él entiende que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. He understands that God's will is perfect. Entonces, pero también entiende But he also que understands ahora Dios le da una oportunidad a su hijo that God is giving his son an para que opportunity continúe con la obra que David había empezado. to continue with the works that David has Asimismo, started. Dios lo va a hacer en tu casa. That's what he's going to do with your home. Asimismo, Dios lo va a hacer con tus hijos. He'll also do with your Lo children. que tú has empezado, What you have started, los valores que tú les has dado a tus hijos, values you have given your lo que children, tú le has enseñado a tus hijos en tu casa y en tu hogar, what you have taught your children at home es lo que ellos van a tomar ahora is what they're going to take y now, lo que ellos van a empezar a dar a sus futuras generaciones. and they will be able to give their future Recuerda lo que generations. les alcancé o lo que les dije al principio, Remember what I said at the beginning? que los políticos miran en las próximas elecciones, The politicians look at their next pero campaign, los hijos de Dios but the children of God están mirando hacia las próximas generaciones. are looking into the next generations. Así que cuando tú andas en un carro, So when you're in a car, tu mirada o tu enfoque no está aquí al frente, your eyes and your focus is not on the sino front. que tú te estás enfocando es en lo largo. You're looking ahead. Tú estás mirando bien hacia allá. You're looking really ahead. Así mismo es como Dios quiere que tú lo hagas. That's what God wants you to Que do. tú tengas sueños grandes, So you have big dreams, que tú tengas ilusiones grandes, very big dreams, que tú illusions, quieras hacer cosas grandes. to want to do big things. Porque el Dios que
tú le sirves, Because the God you serve, el Dios que es tu Dios, the God that is your Él es un God, Dios grande y poderoso. He's a great and powerful Él God. no es un Dios pequeño, He's not a small God. Él es un Dios grande y He's a poderoso great and powerful que God quiere demostrar su gloria y su poder who wants to show His glory si and tú le power das esa oportunidad. if you give Him the opportunity. Entonces, ¿qué es lo que hace? So what does He do? David lo primero que hace The first thing David es does darle 3 secretos is to give him 3 a secrets su hijo Salomón. to his son Solomon. Primero que todo, First le of all, dice, conoce a mi Dios. He says, know my God. Segundo, Second, le dice, sírvele a mi Dios. he says, serve my God. Y tercero, síguele a mi Dios. And third, follow my Son God. 3 puntos claves e importantes. 3 very important points. Porque si usted no entiende eso, Because if you don't understand usted va a that, vivir una vida frustrada. you will live a frustrated Usted va a life. vivir una vida donde usted ve que no tiene salida. You'll live a life where you have no exit. Donde usted trabaja y trabaja y no tiene producción. Where you work and work, there's no Donde las production. bendiciones no se ven. The blessings aren't Donde el seen. dinero no le alcanza. The money isn't enough. Donde la familia no está andando como deba de andar. Like the family isn't going the way they should. Donde usted ve rebeldía en sus hijos. We see rebelliousness in your Problemas children, y situaciones en el hogar. problems and situations at Con el home esposo, con la esposa. with your husband or wife, Problemas financieros. financial Pero problems. escúchelo bien. But listen Lo carefully. primero que David le dice a Salomón, The first thing David tells Solomon, conoce a mi Dios. know my God, Segundo, Second. sírvele a mi Dios. serve my God, Tercero, Third. sigue a mi Dios. follow my God. Mire lo que pasó con Marta y María. Look what happened with Martha and Mary. Marta y María eran 2 hermanas. Martha and Mary were sisters. Ustedes conocen la historia de ellas. You know their story. Ellas tenían un hermano que se llamaba Lázaro. They had a brother named Lazarus. Pero un día Jesús va a la casa de ellos. But one day Jesus goes to their Y home dice que María estaba a los pies de Jesús, and he says Mary was at his feet mientras que Marta lo estaba sirviendo. while Martha was Y serving. de un momento a otro Marta se ofusca. At one moment, Martha gets mad. Marta se pone de mal genio, She gets really upset. se pone frustrada, She gets frustrated porque ella mira que es ella la que está trabajando, because she sees she's the one es that's ella la working. que está sirviendo, She's the one that's es serving. ella la que está haciendo las cosas. She's the one doing everything. Pero María está sentada a los pies de Jesús. But Mary's sitting at the feet Y of sí, Jesus. aquí es donde está la clave. This is where the key is. Marta era la que servía, Martha's the one that served, pero María es la que conocía a Jesús. but Mary's the one that knew Jesus. ¿Qué fue lo que Salomón le dijo a David? What is Perdón, David le dijo a Salomón, What did David tell Solomon? conoce primeramente a Dios. First of all, know Y God. segundo, sirve a Dios. Second, serve God. Tercero, sigue a Dios. Third, follow God. Para tú poder servir a Dios For you to serve God correctamente, correctly, tienes que conocer a Dios. you must know God. Por esa razón hay tanta gente frustrada en hoy en día. That's why there's so many frustrated people Porque today. dicen, pero pastor, But they say, Pastor, yo sirvo en la iglesia, I serve at yo church. sirvo al ministerio, I serve in the yo ministry. sirvo en mi iglesia, I serve at my yo estoy church. sirviendo en mi casa, I'm serving at home. yo estoy haciendo las cosas que debo de hacer. I'm doing everything I'm supposed Pero to. sin embargo, yo no estoy viendo las bendiciones que yo quisiera ver. But I'm not seeing the blessings I want to. En otras palabras, están dando su trabajo, In other words, they're giving their su work, esfuerzo, their strength. pero están esperando una recompensa. They're expecting a reward. Eso fue lo que pasó con Marta. That's what happened with Martha. Marta estaba sirviendo Martha was y serving. por eso esperaba una recompensa. That's what she expected a reward. Esperaba de que Dios o Jesús en este caso la bendijera She expected Jesus to bless o que le her mandara ayuda. or send her help. Sin embargo, María, But Mary, ella conocía a Jesús she knew y Jesus quería conocer más de él. and wanted to know him more. Antes de tú poderle servir a Dios Before you can serve God correctamente, correctly, debes de conocer a Dios you primero, must know God porque first. entonces no van a haber frustraciones. Then there won't be frustrations. Tú en tu casa, mujer, You at home, tú woman, sirves a tu esposo you serve your porque husband tú lo conoces. because you know him. Tú sirves a tus You hijos serve your children porque tú los conoces. because you know them. No porque tú estás esperando un pago, Not because you're expecting no porque reward. tú estás esperando una recompensa. Not because you're expecting Tú payment. lo haces es porque tú amas a tu esposo, You do it because you love your porque husband. tú amas a tus hijos, You love your children. porque tú amas tu familia. You love your family. Pero en ningún momento tú estás esperando una recompensa. But you're never expecting Tú lo reward. estás haciendo por amor, You're doing it out of porque love. tú conoces a tu esposo, You know your porque husband. tú conoces a tus hijos. You know your children. Y si tú los conoces primero, If you know them los first, vas a poder servir mejor. you'll be able to serve them Así better. mismo es con las cosas del Señor. It's the same thing with the things of the Cuando Lord. tú conoces a Dios, When you know tú God, vas a poder servir a Dios you'll be able to serve y Him. consecuentemente tú vas a poder seguir a Dios. And consequently, you can Pero follow Him. si tú estás sirviendo a Dios But if you're serving God sin conocer a Dios, without knowing God, vas a estar frustrado you're going to be frustrated. y después va a ser imposible seguir a Dios. It'll be impossible to follow Entonces, God. lo primero que debemos de hacer, The first thing we have to do, lo primero que David le dijo a the Salomón first thing David told es Solomon, conoce
a mi Dios. Know my God. ¿Conoces tú a Jesús? Do you know Jesus? ¿Pasas tiempo con el Espíritu Santo? Do you spend time with the Holy ¿Oras Spirit? en la mañana? Do you pray in the morning? ¿Buscas de su presencia You durante search el His día? presence throughout the day? ¿Tienes una comunión con Él Do you have a connection with Him? continua y constante? Constant and ¿O continuous? solamente llamamos o buscamos a Dios como un bombero? Do we only call Him like a Cuando firefighter? hay una emergencia, When there's an cuando hay emergency? una necesidad, When there's a need? cuando hay problemas en casa, When there are problems at home? cuando hay problemas financieros, Financial problems? problemas entre el esposo y la esposa, Problems between husband and entre wife? los hijos con los padres, Between children and entonces parents? es cuando buscamos a Dios Is that when we look for como God? si fuera un bombero o un policía. As if He were a police or a firefighter? O tenemos una relación con Dios Or do we have a relationship with porque God? lo conocemos y porque amamos a Because Dios. we know and love God. Cuando tú conoces a Dios, When you know tú God, le vas a servir a Dios you will serve Him con un corazón perfecto y correcto. with a perfect and Y me correct heart. gusta esta parte I love this part. porque lo que Dios o lo que David le dice a Salomón What David tells Solomon es que sirva a Dios con un corazón perfecto. is to serve God with a perfect Déjeme heart. decirle algo. Let me tell you something. Esta partecita de la Biblia This little part of the ha Bible sido para que haya un gran problema dentro de la iglesia de Dios. should have been a big problem within the church. O ha sido un gran problema para la iglesia de Or Dios. has been a problem for the Porque church. dice aquí que lo sirva con un corazón perfecto. Because it says you must serve Him with a perfect Pero heart. yo pensé que nadie era perfecto. But I thought no one is perfect. Yo pensaba que el único perfecto era Dios. I thought the only one that's perfect is God. Entonces, ¿cómo Dios me va a pedir a mí So how can God ask que me yo sea perfecto? to be perfect? Si para mí es imposible yo ser perfecto. For me, it's impossible to be Entonces, perfect. ¿cómo Dios me pide que haga algo que yo no puedo? How can God ask me to do something I Déjeme can't? enseñarle algo. Let me teach you something. En este versículo en particular In this particular verse, no está bien traducido, it's not correctly porque translated. en realidad lo que la Biblia está diciendo In reality, what the Bible's saying, no dice en el original con un corazón perfecto. the original doesn't say a perfect heart. Cuando usted escucha o entiende la palabra perfecto, When you listen and hear the word perfect, está hablando de alguien que no hace nada malo, you're thinking of someone who en doesn't do anything alguien que wrong. anda correctamente, Someone who walks en correctly. alguien que es perfecto en todas las cosas. Someone who's perfect in everything. Y si usted está buscando a alguien perfecto, If you're searching for someone déjeme perfect, decirle, usted nunca lo va a encontrar. let me tell you, you're not going to find Y them. si quiere encontrar a una persona imperfecta, If you want to find someone simplemente imperfect, mírese al espejo look in the mirror. y se dará cuenta que todos somos imperfectos. You realize we're all imperfect. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo en realidad? So what is God really saying? En el original In the no original, dice un corazón perfecto. it doesn't say perfect heart. En el original lo que dice es con un corazón entero. What it means in the original is a whole heart. Un corazón entero. A whole heart. ¿Qué quiere decir esto? What does that mean? David no era perfecto, David wasn't perfect, pero él nunca sirvió a otros dioses. but he never served other Cuando tú gods. tienes un corazón entero, When you have a whole heart, quiere decir que no hay divisiones. it means there's no division. Quiere decir que tú no estás amando y queriendo a Dios, It means you're not loving pero God amando y queriendo otras cosas, otros dioses, and loving other gods, sino que todo tu corazón, but all your heart, todo tu anhelo, all your toda desire, tu entrega, and your entire toda completa y total es para Él. wholeheartedly is for God. Eso es lo que Dios está diciendo. That's what God is saying. Cuando Él dice un corazón perfecto, When he says a perfect heart, está diciendo un corazón entero, he's saying a whole heart donde no hay divisiones, where there's no division, donde el 90% no es para Dios where only 90% is for y el God 10% es para el mundo o otras cosas, and 10% for the world or sino other que things. es todo el corazón unido para Él. But it's the entire heart united for him. Eso es lo que Dios habla, dice, de un corazón perfecto. That's what God is talking about with Entonces, a perfect heart. David le está diciendo eso a Salomón. David is telling that to Solomon. Si alguien en la Biblia If fue someone in the Bible exitoso, was successful, fue David. it was David. Y ahora David le está dando el secreto a su hijo. Now David is giving that secret to his Hijo, son. Si tú quieres ser exitoso, Son, if you want to be si successful, tú quieres ser bendecido, if you want to be blessed, si tú quieres ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, to go from glory to glory, victory to este victory, es el secreto. this is the secret. Primero que todo, First of all, conoce a mi Dios. know my God. Segundo que todo, Second of all, sírvele a Dios. serve God. Y tercero que todo, And third, sigue a Dios. follow God. Tienen que estar en ese orden. They must be in Si order. tú logras entender y hacer ese orden, If you're able to have tú that nunca order, vas a fallar. you'll never Tú fail. nunca vas a tener derrotas, You will never have, sino que tú vas a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. you will go from victory to victory and glory to glory. Pero no solamente David lo deja allí, But he doesn't just leave it there. no solamente le da un consejo y unas llaves claves, He doesn't just give the keys, pero también le da la provisión necesaria. but the necessary provision. Mire lo que sucede. Look what happens. David le da tres cosas a Salomón. David gives Solomon three things. La primera, The first, le da los planos del templo. he gives him the
blueprints. David le da los planos del templo. David gives him the blueprints to the En otras temple, palabras, exactamente lo que él debe de hacer. exactly what he should do. ¿Cómo lo debe de hacer? How should he do it? Todo lo que está construido en el templo. Everything's built in the temple. ¿De dónde van a estar los utensilios? Where are the utensils? ¿Cómo van a ser? How are they going to ¿Cómo be? van a estar los levitas? How are the Levites going ¿Cómo to van be? a estar los cantores? The singers? ¿Cómo van a estar los sacerdotes? How about the priests? ¿Dónde van a estar el lugar santísimo? Where will the holiest place be? Cada detalle Dios se lo da a David Every detail God gives to para David, que David se lo dé a Salomón. so David could give it to Solomon. Inspiración del Espíritu Santo, Inspiration from the Holy porque Spirit. eso es lo que hace Dios. Because that's what God does. Entonces, de esta forma, So in this way, Dios pasa sus pensamientos, God is giving his sus thoughts, planos que él tiene, his blueprints. se los puede dar a Salomón a través de su padre. He gives it to Solomon through his Y father. ahora Salomón los tiene en sus manos. Now Solomon has them in Él his tiene hands. los planos. He has the Él blueprints. sabe ahora lo que debe de hacer. Now he knows what to do. Y le da unos planos And he gives him blueprints. de algo que nunca antes en la historia había sido construido. That's something that never before in history had been built. Déjeme decirle algo. Let me tell you something. Cuando David le dio todo a Salomón para que construyera el templo, When David gave Solomon everything to build the si temple, nosotros fuéramos a reconstruir ese templo en el día de hoy, if we were to rebuild that today, de la misma forma, de la misma manera in the exact same en way que lo hizo Salomón en ese tiempo, that Solomon did back then, great and porque beautiful. Dios es un Dios que no tiene limitaciones. God is a God without Y limitation. mire lo que David hace. Look what David does. Da el oro y la plata. He gives silver and gold. ¿Qué es lo que nosotros le damos a Dios? What do we give God? Nosotros le damos a Dios nuestros diezmos y nuestras ofrendas. We give him our tithes and offerings. Le estamos dando nosotros a Dios la plata y el oro. We're giving him silver and gold. Porque a Dios siempre se le da lo mejor. We always give God the best. ¿Y usted cree que David quedó pobre? Do you think David was poor? ¿Usted cree que después de David dar todo este oro y toda plata quedó pobre? That after David giving all the silver and gold, he was ¿Usted poor? cree que Salomón quedó pobre? Do you think Solomon was Déjeme poor? decirle, si alguien fue eternamente, poderosamente rico, fue Salomón. If someone was eternally and powerfully rich, it was Solomon. Porque su padre supo invertir y sembrar en tierra fértil. Because his father knew how to invest and sow in fertile land. Nosotros pensamos We think que cuando le damos a Dios that when we give God, es una sustracción. it's a subtraction. Si yo tengo $100 When I have $100 y le doy los diezmos a Dios, and I give que tithes to God, serían $10, which would be $10, me voy a quedar con 90. I'll be left with Quiere 90. decir que voy a tener menos. That means I'll have less. Esa es la economía del mundo. That's the economy of the world. Pero la economía del reino But the economy of the es que kingdom cuando yo le doy el diezmo a Dios, is when I give the tithes to cuando God, yo le doy lo mejor a Dios, when I give him the best. Dios abre las ventanas de los cielos He opens the windows y of heaven, empieza a bendecirme begins to bless y a me bendecirme. and bless me. Y entonces eso se multiplica. That multiplies. Y en vez de ser una sustracción, Instead of being subtraction, se convierte en una it multiplicación. becomes multiplication. To know Solomon's temple, Algo grandioso y something great majestuoso. and majestic. Porque todo lo que Dios hace Because everything God es does grande y poderoso. is great and powerful. Dios no hace nada pequeño. God doesn't do anything Dios small. todo lo que hace es grande y perfecto. Everything God does is great and Entonces powerful. le da primeramente que todos los planos, So first of all, he gives the del blueprints templo. to the temple. algo que nunca antes Something never había sido before construido. had been built. Segundo, Second, le da el oro y la plata. he gives him silver and gold. Le está dando la provisión que Salomón necesita. He's giving the provision No Solomon solamente needs. le da los planos, Not just the blueprints, sino que le provee la provisión financiera. but he gives him that financial Y provision. no le da cualquier cosa, He doesn't give him just le anything. da lo mejor, He gives him the el best, mejor oro, the best la gold, mejor plata, the best silver, para que él pueda construir cosas grandes y hermosas para el Señor. so he can build great and beautiful things for Si the algo Lord. nosotros creemos en New Wine, It's something we believe in es New que al Wine, Señor se le da siempre la excelencia. is that we give God the Al excellence. Señor siempre se le da lo mejor, We give the Lord the best. porque Él nos dio a nosotros lo mejor. He gave us the best. Él nos dio su Hijo, He gave us his a son, Jesús, Jesus, dio su vida por nosotros. gave his life for us. ¿Cuánto más nosotros no le vamos a dar lo mejor a Él? How could we not give him the best? Al que todo se lo merece The one who deserves y al que everything. todo lo dio por nosotros. The one who gave Por everything eso for us. nosotros creemos desde corazón That's what we believe de from the heart. siempre darle la excelencia, To always give him de excellence. siempre darle lo mejor a nuestro Señor. Always give the Lord the Y best. eso es lo que hacemos y lo que vamos a seguir haciendo. That's what we do and will continue to do. Tercer punto, Third point, le da una seguridad he gives him security que Dios va a estar con él. that God will be with him. Tiene las tres claves principales. He has the three key principles. Los planos, The blueprints, tiene el oro y la plata silver and gold, y la seguridad, la promesa que Dios va a estar con él. the security and promise that God will ¿Qué be with más him. necesitaba hacer Salomón?
What more did Solomon need to do? Lo que Salomón necesitaba hacer What Solomon had to do es lo que él debía de hacer. is what he was supposed to do. David el padre le dice simplemente esfuérzate y hazlo. His father tells him, just be strong and do it. Voy a volverlo a repetir. I'm going to repeat it. David le dice a Salomón, David tells Solomon, ya tienes todo lo que necesita. you have everything you need. Tienes los planos. You have the blueprints. Tienes todo el dinero, las finanzas. You have the finances. Y ahora tienes la seguridad Now you have the de security que Dios está contigo. that God is with you. Ahora tú tienes que hacer tu parte. Now you have to do your part. Esfuérzate Be strong, y hazlo. build a temple. Esfuérzate Be strong y hazlo. and do it. Esta palabra, This word, esfuérzate, be y strong hazlo, and do it. es una palabra profética It's a prophetic word. que algunos de ustedes han estado esperando. Some of you have been waiting for. Ustedes, algunos han estado orando. Some of you have been praying. Han estado diciendo, Señor, ¿lo hago o no lo hago? Have been saying, Lord, should I do it or not? ¿Es el tiempo o no es el tiempo? Is it the time or not? ¿Es la hora o no es la hora? Is it the time or not? Y han estado que sí y han estado que no. They've been saying yes and Y no. Dios te está diciendo, And God is saying, esfuérzate be strong y hazlo. and do it. Este es el tiempo. This is the time. Esta es la hora. This is the hour. Este es el momento. This is the moment. Todo lo que tú necesitas, Everything you need, yo te lo he dado. I have given it to you. Te he dado las ideas. I've given you ideas. He puesto en ti mis ideas. I have given you my Te he ideas. dado ideas creativas. I've given you creative Te he ideas. hablado a través de profecías. I've spoken through Te prophecies, he hablado a través de sueños. through dreams, Te he hablado a través de visiones. spoken through visions. Ahora Now es el tiempo. is the time. Esfuérzate Be strong y hazlo. and do it. Esfuérzate Be strong y hazlo. and do it. Algunos dirán, Some may say, pero pastor, este no es el momento. Pastor, this isn't the time. Yo he estado pensando, I have been thinking. yo le he estado pidiendo a Dios I've been asking por God un negocio for a business, para poder abrir mi propia compañía, open my own company, para poder tener mi propia empresa. to have my own company. Pero este no es el momento. But this isn't the time. No tengo los recursos, I don't have the no resources. tengo el lugar, I don't have the place. no tengo el dinero, I don't have the no money. tengo los planos. I don't have the Déjeme blueprints. decirle algo. Let me tell you something. Ayer yo escuchaba un testimonio poderoso, Yesterday I heard a powerful un testimony. testimonio que me voló la cabeza A testimony that blew my mind. porque vi la misericordia y el amor de I Dios. saw the mercy and love of God. Hay una persona, There's a person. esta persona no tiene trabajo, This person has a hace job. más de un mes que no trabaja, More than a month they haven't worked. no tiene ni un solo centavo en su cuenta Doesn't have a dollar in their y bank tampoco account tiene trabajo. and has no work. En otras palabras, está en cero. In other words, they're at zero. Pero esta persona But this person tiene un sueño de hacer una corporación, una microempresa, has a dream of having a business, de empezar su propio negocio. start their own company. Lo que esta persona tiene What this person has, era primero que todo first of all, los planos. the blueprints. Los planos, The blueprints. la visión que Dios le ha dado The vision God has de given them poder empezar su propia compañía. to start their own company. Ahora, ¿qué necesitaba esta persona? What does this person need? Necesitaba las finanzas. The finances. Necesitaba las finanzas para poder lograr y poder hacer los planos. They need the finances to start the blueprints. Los planos son los sueños. The blueprints are the dreams. Los planos son las The visiones. blueprints are the visions. Los planos son lo que Dios te ha hablado y te ha dado. Blueprints are what God has spoken to Ahora you. necesitas las finanzas. Now he needs the finances. Necesitas el oro y la plata. They need the silver and gold. Pero pastor, ¿qué puedo hacer ahora? Pastor, what can I do now? Pastor, no hay trabajos. Pastor, there's no work. No hay forma de yo poder recaudar los ingresos y el dinero. There's no way for me to gather this ¿Y money. quién dijo que el problema es dinero? Who said the problem's money? ¿Saben cuál es el problema? You know what the problem El is? problema no es dinero. The problem's not money. El problema es la fe. The problem is faith. Pero pastor, yo necesito dinero Pastor, I need money para poder empezar la empresa to start this o el corporation negocio. or the business. El dinero es necesario, Money is necessary, pero ese no es el problema. but it's not the problem. En una ocasión, On one occasion, Jesús está con sus discípulos Jesus with his y hay disciples, 20,000 personas delante de él there's 20,000 people in front of him. y todas tienen hambre Everybody's hungry hasta el punto en que ya no podían más, to the point where they couldn't anymore. donde Jesús no las puede mandar para sus casas Jesus can't send them home. porque nunca hubieran llegado, They wouldn't have gotten se home. hubieran desmayado en el camino. They would have fainted on the way. Y Jesús les dice a sus discípulos, denles de comer. Jesus tells his disciples, feed them. Y entonces uno de ellos dice, maestro, One of them says, Master, pero ni aún 300 denarios not even 300 le denarius daría de comer a toda esta gente. would feed all these people. Él creía He que el believed problema era el dinero. the money was a problem. Eso es lo que la gente cree, That's what people think, que el problema es el dinero. that the problem is money. Jesús dijo, el problema no es el dinero. He said the problem is not money. ¿Qué tienen? What do you have? ¿Qué tienen? What do they have? Y hubo uno que trajo lo que sería para ellos o para nosotros un almuerzo. They had what we would think of a lunch. Trajo unos peces He brought some fish y unos panes. and some loaves of bread. Señor, esto es todo lo que tengo. Lord, this is all I have. Jesús le dijo, listo. Jesus says, great. Y en eso Jesús
ora And then over that, he prays y los multiplica. and multiplies Y it. da de comer a 20,000 personas He feeds 20,000 y people, sobran 12 canastas. and there's 12 baskets ¿Cuál left era el over. problema? What was the problem? El problema no era el dinero. The problem wasn't money. El problema era multiplicar lo que tú tienes en tus manos. The problem was to multiply what was in ¿Qué their tienes hands. en tus manos? What do you have in your hands? Algo que tú tienes Something you en have tu mente, in your en mind, tu in corazón, your heart, son los planos. are blueprints. Tú has estado queriendo empezar algo grande You've been wanting to start something big. y lo has estado deteniendo y todavía no lo has hecho. You've been holding back. You haven't done it. Ya has estado pensando, You've been thinking, este no es el tiempo, this isn't the time. esta no es la hora. This isn't the hour. Estás viendo problemas You're seeing problems en vez de ver oportunidades. instead of seeing opportunities. Hay personas que necesitan ver oportunidades y no ver los problemas. There are people that need to see opportunities and not problems. Entonces, esta persona que yo les hablo This person I'm talking about, me contaba o escuchaba I heard que le llegó las cosas que esta persona necesitaba para empezar su propia compañía. that everything they needed to start a business arrived. Y ella nunca las pidió. She never asked for them. Ella nunca le dijo a nadie. She never told anyone. Simplemente oró esta persona, This person just prayed, le pidió a Dios asked God, y Dios le proveyó lo que ella necesitaba. and God provided what she ¿Cuál era needed. el problema? What was the ¿El problem? problema era dinero? The problem was money. ¿Acaso el problema era el trabajo? Was the problem work? El problema es que nosotros tenemos, The problem that we have es que necesitamos expandir la visión, we need to expand the es vision, creerle a Dios, to believe God, no limitar a Dios, not limit God, sino creerle a Dios. but believe God. Dios te ha dado un sueño, God has given you a es dream. grande It's great. y tú dices, pero es que yo nunca lo puedo alcanzar. And you say, but I can't reach it. Ese es el punto. That's the point. Tú no puedes, You can't, pero Dios sí puede. but God can. Entonces cuando Él lo haga, So when he does Dios it, se va a llevar toda la gloria, he's going to take the glory. porque todo mundo sabrá Everybody will know que no fuiste tú, that it wasn't you. porque tú no tenías los recursos, You didn't have the tú no resources. tenías los recursos o nada para poderlo hacer, You didn't have the resources or anything to do pero it. Dios sí te lo proveyó y te lo dio. But God provided you. Entonces ahora Dios se lleva toda la gloria Now God takes the glory. y el mundo lo glorificará a Él And the world will glorify y him. no pondrán sus ojos en ti. They won't put their eyes on you. Entonces esta persona So this person ahora ya puede empezar su microcompañía can now start their micro company sin trabajo, without work, sin dinero without money, y sin ningún recursos para nada. and without any resources. Simplemente con un sueño, Just with a dream, con un plan with a que plan Dios le ha dado. that God had given her. Un sueño, un plan que Dios le ha dado. A dream or plan God had Los given. planos de Dios. The blueprints of God. Ahora vinieron los recursos, Now the resources came, ahora sigue y continúa. and now it continues. Nunca menosprecies los pequeños comienzos. Never belittle the small Voy beginnings. voy a volverlo a repetir. I'm going to repeat it. Nunca desprecies los pequeños comienzos, Never belittle the little porque beginnings. son esos pequeños comienzos It's those small beginnings. cuando tú le eres fiel a Dios When you're faithful to y God, cuando Dios los va a multiplicar is when God y multiplies. Dios los va a engrandecer God will make them y great. Dios va a hacer que crezcan And He'll make sure they grow. y Dios va a hacer que Él se lleve toda la gloria He'll make sure He takes the glory. porque va a bendecir a otros a través de ti. He'll bless others through you. Va a bendecir tu casa, tu familia, He'll bless your family, your tus home, amigos, tu iglesia y tu ministerio your friends, your church, your porque tú ministry, le has creído a Dios. because you've believed God. No limites a Dios. Don't limit God. Créele a Dios. Believe Pon God. tu fe en Él. Put your faith Lo in que Him. Dios te ha dado. What God has given you. Dios te ha dado a ti. God has given you Lo que tú necesitas, what you need. ya tú lo tienes en tu mano. You have it in your ¿Qué hands. necesitas? What do you need? Creerle a Dios. Believe God. Esfuérzate Be strong y hazlo. and do it. Esfuérzate Be strong y hazlo. and do it. ¿Es este el momento? Is Es this the este el moment? momento. This is the moment. Dios te está hablando God is speaking y to Dios you, te está diciendo. and He's telling you. Acá nosotros en inglés diríamos just do it. In English, we say, just do it. Solamente hazlo. Just do it. Solamente hazlo. Just do it. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas That's what God y wants you que to tú do, le creas a Dios. and that you believe Him. ¿Puedes creerle a Dios en esta mañana? Can you believe God this morning? ¿Puedes creer a Dios que Él lo va a hacer? Can you believe that God will do it? Dios te ha elegido a ti, God has selected you así como Dios eligió a David the way God selected David, para que a través de David that through David, Él eligiera a su hijo. He would select His son. Dios el Padre God the Father eligió a Jesús. selected Jesus. Jesús es su hijo Jesus His son. y tú eres hijo de Jesús. And you're a son of Y Jesus. Jesús te ha elegido a ti And Jesus selected you para que tú le puedas creer a Él. so you can believe Him. Necesitas usar tu creatividad. You need to use your creativity. Yo les comentaba a los líderes de la iglesia, I spoke to the leaders of the a los church, mentores que trabajan con nosotros, the mentors who work with us, algo que a mí realmente me voló la cabeza. something that blew my mind. El año pasado estuvimos en Barranquilla Last year we were in Barranquilla. y cuando íbamos a Bocas de Ceniza,
When we went to the mouth of ashes, hermoso lugar. beautiful Si place. algún día tiene la oportunidad, vaya y If you have visite. the opportunity, go visit. Y cuando íbamos para allá, When we went there, yo vi unas cometas que estaban volando bien en alto. I saw some kites flying high. Para mí eso es importante porque cuando yo era pequeño a mí me gustaba volar cometas. For me, it's important. When I was little, I used to love to fly Mi kites. abuelito me enseñó cómo hacer cometas. My grandfather taught me to make kites. Entonces yo aprendí cómo hacerlas, So I learned how to cómo make them, construirlas. how to build them. Y yo construía mis propias cometas I used to make my own y kites, después iba y las volaba. and then I'd fly them. Entonces para mí era algo muy especial, For me, it was something special, algo que me llevaba a mi niñez. something that brought me back to my Entonces me childhood. acerqué a aquellos hombres que estaban volando esas cometas. So I got close to the men who were flying the kites. Y mientras que yo los miraba, While I watched them, empecé a notar algo muy particular. I noticed something particular. Primero que todo, First of all, era que estas cometas estaban volando bien alto these kites were flying very y high, bien, o sea, estaban lejos. and they were very far. Y cuando me doy cuenta, And when I noticed, es que ellos están utilizando estas cometas para pescar. they're using these kites to fish. A medida que iba la piola hacia la cometa, While the wire was in the kite, X cantidad de espacio, a certain amount of space, ellos tenían una piola que bajaba they had a wire that was y, down, y después de eso tenían un anzuelo y tenían su carnada. and at the end they had a hook and bait, Y eso iba hasta el final de donde estaba la cometa. and they reached to the very end of the kite. Tal vez este hombre no tenía los recursos Maybe this man didn't have the resources para poder llegar tan profundo allá del mar, to be able to get so deep into the pero ocean, sí tenía una cometa en su mano. but he had a kite in his Y hands. usó esa cometa para poder llegar a esas profundidades. He used the kite to be able to reach En those otras depths. palabras, In other words, utilizó los recursos que él tenía, he used the resources he had, así como los apóstoles usaron los recursos que ellos tenían. just like the apostles used the resources they had. David utilizó un recurso que él tenía, David used resources una he had, piedra en su mano para derrotar a un gigante. a stone in his hand to defeat the giant. Moisés, una vara para poder abrir el mar rojo. Moses, a staff to open the Red Sea. ¿Qué tienes tú en tu mano? What do you have in your Tú hand? tienes recursos que Dios te ha dado. You have resources God Tú has eres given una you. persona inteligente. You're an intelligent Dios te ha person. dado dones y talentos God has given you gifts and de los cuales talents tú necesitas aprender a usar. that you need to learn to use. Y si tú lo puedes hacer, If you can do Dios it, te va a bendecir. God will bless you. Escuchaba de una persona I heard about a person, que su trabajo era cortar el cabello, cortar el pelo. his job was cutting hair. Pero nosotros sabemos que hoy en día, por cuestión de la pandemia, no se puede. But we know because of the pandemic, we can't. Entonces, los negocios se han cerrado. Businesses have Lo closed. que esta persona empezó a hacer What this person started es doing, entendió que él tenía algo en su mano. they understood they had something in their Él tenía hands. un teléfono. They had a phone. En otras palabras, tenía conexión al mundo. In other words, connections to the Cogió world. el teléfono Took the phone y empezó a dar sus servicios, a disponer sus servicios. he started to offer services. Y la gente hoy en día necesita cortarse el pelo. And right now, people need to cut their Han hair. pasado ya semanas It's been weeks, y muchos parecen hippies. and many look like Tienen el hippies. pelo largo. They have long hair. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? So what Él happened? empezó a ofrecer sus servicios Started offering y services por creo que 20 o 30 dólares, for $20 or $30. él le daba clases a la gente He would give de classes to cómo people cortar el pelo. on how to cut hair. Y así entonces empezó a hacer su negocio. He started his business that way. Otros empezaron a hacer deliveries Others started doing de deliveries comidas. of food. Empezaron a expandir sus They negocios. started to expand their Y puedo businesses. continuar y dar muchos otros ejemplos. I could keep going with examples. Esto no es una clase de negocios, This isn't a business pero class. es una clase de creerle a Dios, This is a class in de donde believing Dios God, te quiere bendecir. that God wants to bless Así you. que empieza a creerle a Dios. So believe God. No limites a Dios Do not limit con God tus sueños, tus pensamientos, with your dreams and thoughts. sino que sueña en grande, Dream big. porque tú le sirves a un Dios grande. You serve a big, ¿Lo big puedes God. creer en esta mañana? Can you believe that this Por morning? favor, ahí donde estás, dame un fuerte amén. Wherever you are, give a powerful amen. El templo The temple, lo construyó Salomón, Solomon built it, pero fueron con todos los recursos que le dio su padre David. but it was all the resources David had Y given. eso es lo que Dios hace. That's what God does. Dios te da todos los recursos, God gives you the resources. Dios te da los planos, He gives you the te blueprints. da la provisión, He gives you the provisions. te da su bendición He gives you his blessing. y después tú te llevas todo el crédito. And then you take the credit. Y ahora en realidad el que hizo todo fue Dios. But in reality, the one who did everything Por is eso tú God. puedes estar completamente seguro That's why you could be completely sure de que es Él que te va a dar esa inspiración that it's him who's going para to que give you tú the puedas inspiration. construir lo you que can- Dios quiere que tú construyas. Build what God wants you to build. Dios quiere que tú puedas hacer eso. God wants you to do that. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que debes de hacer What has God told you to y do? que todavía no lo has hecho? And that you still haven't. Porque has tenido miedo y temor. Maybe you've been afraid Porque has tenido temor
de que de pronto puedas fracasar. We've had fear of failure. Déjame decir algo, si tú tienes ese temor, Let me tell you something. If you no have es that de fear, Dios. it's not from God. Porque Dios dice lo siguiente, God says the following. yo no te he dado un espíritu de temor o de miedo, I haven't given you a spirit of fear, sino de poder, de amor y de dominio propio. but of power, love, and willpower. Así que ese espíritu de temor y de miedo no es de Dios. That spirit of fear is not from God. Porque el temor te paraliza, A fear paralyzes pero you. el Espíritu Santo te activa. The Holy Spirit activates El you. temor te paraliza, Fear paralyzes pero el you. Espíritu Santo te activa. The Holy Spirit activates Eso you. es lo que Dios dice. That's what God says. Esfuérzate Be strong y hazlo. and do it. Dos partes. Two parts. Primero, esfuérzate. First, be strong. Tiene que haber un esfuerzo tuyo There has to be a y strength in you. segundo, una acción. And second, an action. Esfuérzate Be strong y hazlo. and do it. Eso es lo que Dios te está hablando en esta mañana. That's what God is telling you this morning. Esfuérzate Be strong y hazlo. and do it. ¿Cómo yo estoy seguro de eso? How can I be sure of Porque that? Dios te promete que Él va a estar contigo. Because God promises He will be with you. Dios te promete que Él va a estar contigo. God promises He will be with Voy you. a leerle un versículo I'm going to read que one le va a verse volar la cabeza. that's going to blow your Voy a mind. leer la segunda parte de Daniel 11:32. I'm going to read the second part of Daniel 11:32. Ustedes lo pueden leer, aquí abajo va a salir en sus pantallas. You can read at the bottom of the screen. Daniel 11:32, la Daniel segunda parte dice, 11:32. Second part says, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. but the people who know their God will firmly resist Him. Mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. But the people who know their God will firmly resist Him. ¿Qué es lo que acabamos de leer? What did we just read? ¿Qué fue lo que Dios David le dijo a Salomón? What did David tell Solomon? Esfuérzate Be strong y hazlo. and do it. Esfuérzate Be strong y hazlo. and do it. Entonces, ¿por qué tienes temor? So why are you fearful? Daniel 11:32 Daniel nos 11:32 dice que el pueblo que conoce a Dios says the people who know God se esforzará y actuará. will be strong and act. Quiere decir que los que no conocen a Dios, Those who don't know God, los que no conocen a Dios, those who don't know God no actuarán. will not act. Por eso es que no han actuado. That's why they haven't Porque acted. lo primero que David le dijo a Salomón The first thing David told es conoce a tu Dios. know your God. Entonces, otra vez, el que conoce, el pueblo que conoce a Dios, The people who know their God actuará, Will act. se esforzará y actuará. will be strong and act. Entonces, tienes que conocer a Dios. You have to know God. Porque si tú conoces a Dios, If you know God, tú estás seguro, you are sure que tú estás seguro, that you're que sure tú estás seguro, that you're que sure tú estás seguro that you're sure que tú vas a salir adelante. that you're going to move forward. Porque Dios está contigo. God is with you. Tú estás seguro, You're sure, 100% seguro. 100% No sure. tienes duda para nada There's no doubt at que all Dios está contigo. that God is with you. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. The people who know their God will strengthen themselves and act. Si usted se puede aprender este versículo, If you can memorize this por verse, favor, es fácil, es sencillo. please, it's easy and Tal simple. vez esta es su primera vez con nosotros. Maybe it's your first time with Tal vez us. usted nunca en su vida usted ha memorizado un versículo bíblico. Maybe you've never memorized a Bible Este es verse. fácil y poderoso. This one's easy and El powerful. pueblo que conoce a su Dios The people who know their God se esforzará will be y strengthened actuará. and will act. El pueblo que conoce a su Dios The people who know their God se esforzará will be strengthened y actuará. and act. Apréndase ese versículo. Memorize that verse. Y yo sé que Dios lo va a bendecir. And I know God will bless you Usted se va a esforzar because you will be y strengthened usted va a actuar. and you will act. ¿Por qué? Why? Porque usted conoce a su Dios. Because you know your Cuando God. usted conoce a Dios, When you know God, usted va a hacer cosas grandes. you will do great Porque things usted sabrá que usted le sirve a un Dios grande. because you know you serve a great Amén y God. amén. Dios Amen es and grande y amen. poderoso. God is great Todo and está powerful. listo. Los materiales están listos. Everything's ready. The materials are Las ready. instrucciones están The listas. instructions are ready. Pero nada de esto hubiera sido posible But none of this would have been possible si Salomón no actúa. if Solomon didn't act. Los planos estaban allí. The blueprints La were there. provisión estaba allí. The provisions were there. La promesa estaba allí. The promise was there. Faltaba una parte. One part was missing. De que Salomón That Solomon conociera, would know, se esforzara would be strengthened, y actuara. and would act. Esa es tu parte. That's your part. Conoce a Dios, Know God. esfuérzate Be strong y actúa. and act. Si tú puedes hacer eso, If you can do these things, déjame decirte, cosas grandes van a suceder en let me ti. tell you, great things will happen. Cosas grandes y poderosas se van a dar. Great and powerful things will happen. No porque
no porque tú seas bueno, not because you're good, sino porque Él es bueno. but because He is good. Porque Dios te ama. Because God loves Porque you. tú eres su hijo, You porque are His tú eres su child. hija. You are His daughter or son. No importa si tú eres una madre soltera. It doesn't matter if you're a single mother. No importa si tú eres una persona de bajos recursos. It doesn't matter if you're a person with No little importa resources. si tú vives en un lugar pobre. It doesn't matter if you live in a poor No importa place. si tu familia ha sido pobre. It doesn't matter if your family's ¿Es been que poor. acaso Dios solamente bendice a los ricos? Do you think God only blesses the rich? Si lo que Dios más anhela es bendecirte a ti. What God most desires Si is to Dios lo bless que you. más anhela es que tú lo conozcas a Él. What God most desires is that you know Y Him. que Él te va a proveer todas y cada una de tus necesidades. He'll provide each and every one of Y your aún needs te va a dar mucho más. and will give you even more. Entonces no importa tu condición. It doesn't matter your condition. No importa tu estatus social It doesn't matter your social o tu status estatus económico. or economic No status. importa si eres pobre, si eres rico. It doesn't matter if you're No rich or importa poor. si eres clase media. It doesn't matter if you're middle class. Si tal vez eres una madre soltera con 2, 3, 4, 5 hijos. If you're a single mom with up to 5 kids. O tal vez tienes tu esposo y tu esposa, pero estás viviendo una situación económica súper mal. Maybe you're living with your husband or wife, but you have bad No situation limites a economically. Dios. Don't limit God. Simplemente créele a Dios. Just believe God. Que para el que cree, For those who todo believe, es posible. everything is possible. Para el que cree, todo es posible. He who believes everything ¿Puedes is creer? possible. Can you believe? Jesús le dijo a Marta y a María, Jesus told Martha and Mary, ¿no te he dicho haven't I told you que si creyeses verás la gloria de Dios? that if you believe, you'll see the glory of God? ¿Cuándo vas a ver la gloria de Dios? When will you see the glory Si of God? primero crees. If you first believe. Nosotros primero queremos ver para después creer. We want to see and then believe. Jesús dice, no es así. Jesus says not Eso like fue that. lo que Tomás hizo. That's what Thomas did. Tomás quería ver y después creer. Wanted to see and then believe. Jesús dijo lo contrario. Jesus said the opposite. ¿No te he dicho Haven't I told que you? si creyeses verás la gloria de Dios? That if you believe, you'll see the glory of ¿Quieres God. ver la gloria de Dios? Do you want to see the glory of God? Entonces cree. So believe. Cree que tu esposo va a cambiar. Believe your husband will Por change. eso está ahí sentado ahora viéndonos a nosotros. That's why he's sitting next to you Porque watching. tú una vez le creíste a Dios que Él iba a cambiar. You once believed God that he Tus changed. hijos Your children, creíste que ellos iban a cambiar. you believe that they would change. Ellos van a cambiar. They will change. Ahora cree más adelante. Now believe even more Cree ahead. en cosas grandes y hermosas. Believe in great and beautiful Cree en things. las cosas maravillosas que Dios te quiere dar Believe in the wonderful things he y wants to las give you cosas que Dios quiere hacer a través de ti. and the thing God wants to do through you. Dios en una ocasión On one occasion, God le da a Moisés los planos del tabernáculo, gave Moses the blueprints to the tabernacle. pero ahora le da los planos a David But now he gives them to Moses para que construya el David, templo. to build the Esto temple. es bien importante. This is very Por important. favor, escúcheme lo que va a decir. Please listen carefully. Dios le da los planos a Moisés God gives the blueprints to para que él Moses sepa construir el tabernáculo. so he knows how to build the Usted puede tabernacle. leer eso en el libro de Éxodo y Levítico. You can read that in Exodus and Leviticus. Pero a David le da los planos del templo. But he gives to David the ¿Cuál es blueprints la of the temple. diferencia, pastor? What's the difference, Pastor? Cuando se lo dio a Moisés, When he gave it to Moses, era algo temporal, it was something porque temporary. había algo más grande que Dios iba a hacer. There was something even bigger he was Ese going to do. tabernáculo The tabernacle tenía que ser levantado had to be y lifted. tenía que ser, después de unas semanas o meses, tenía que nuevamente ser movido. And then after a few weeks or months, it had to O be sea, moved. que era como una carpa, So it was like a tent, algo temporal, something temporary, hasta que llegara el templo. until the temple arrived. Ahora nosotros hablamos del templo del Espíritu Santo. We talk about the temple of the Holy Tú Spirit. eres el templo del Espíritu Santo. You are the temple of the Y Holy así Spirit. como te estás preparando The way you're preparing para construir cosas grandes y hermosas, to build great and beautiful Dios things, también quiere que tú edifiques el templo del Espíritu Santo. God also wants you to edify the temple Porque of el the Holy templo del Spirit. Espíritu Santo eres tú. Because the temple of the Holy Y, Spirit is you. y ahí es donde mora el Espíritu Santo, And that's where he que dwells, quiere estar contigo who wants to be y with ser you parte de ti. and be part of Entonces you. el uno era temporal, So one was temporary. pero el otro ya iba a ser por más tiempo. The other one was going to be for longer. Pero hay uno que está en el cielo But there's one in heaven, y ese es eterno, and that's eternal. que ese es el templo que nosotros vamos a estar That's the temple we're going to be in. un día cuando Dios nos lleve One day when the Lord y takes cuando us, toda la iglesia estemos juntos and allá when the arriba en whole el cielo. church is together up there in heaven. Voy a terminar con esto. Going to finish with this. Escúchelo bien. Listen carefully. Cuando usted lean esta noche en sus casas When you read tonight at home, todo el capítulo 28 de Primeras de Crónicas, all of chapter 28 in First Chronicles, yo quiero que usted empiece a sumar cuántas veces el oro es mencionado. I want you to count how many times the word gold Y is. se dará cuenta que el oro es mencionado 11 veces. You'll realize the word gold is mentioned 11 11 veces. times. 11 times. 11 es es un número particular, 11 is a particular number. porque 10 es el número del orden perfecto. 10 is the number of perfect order. Entonces, 10 es el número del orden perfecto. 10 is the number of perfect Por order. eso tenemos 10 mandamientos. That's why we have 10 ¿ok? commandments. Pero el número 12 But number 12 es el número de reino.
is a number of kingdom, gobierno perfecto. perfect government. Entonces el 11 está entre la mitad, obviamente, del 10 y del 12. Obviously, 11 is between 10 and 12. Quiere decir que es un número de transición. It's a number of transition. Otra vez, el 11 es un número de transición The number 11 is a number of y transition. es mencionado con el oro It's mentioned with gold 11 veces. 11 times. Quiere decir What it means que muchos de ustedes is many of you están en finanzas en esta hora, en una transición de sus vidas, are in a financial transition of your donde lives, ya no van a estar antes en el tabernáculo, where you're not going to be in the tabernacle. sino ahora que se están preparando para construir el templo. You're preparing to build the temple. Esa es una palabra profética, That's a prophetic word, no solamente para New Wine, esta casa, not just for New Wine, our home, sino para todos y cada uno de ustedes. but for each and every one of you. Prepárense, Prepare yourselves. prepárense porque ya el Señor tiene todo esto preparado, Prepare yourselves. The Lord already has this porque prepared. va a venir y estamos viviendo y vamos a experimentar Because He will come and we're experiencing right un now avivamiento como nunca antes en la historia hemos vivido. a revival like never before in history. Así que necesitamos prepararnos So we need to prepare y ourselves. necesitamos estar listos. We need to be ready. Termino con esto. I'm going to finish with this. ¿Cómo yo sé esto, How pastor? do I know this? ¿Cómo yo puedo estar seguro de lo que usted me está diciendo es verdad? How can I be sure what you're saying is true? Mire lo que Dios dice. Look what God says. Primera de Crónicas 28:20. 1 Chronicles 28:20 Dice, says, dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. David also said to Solomon his son, be strong and courageous and do the work. Do not be afraid or discouraged, for the Lord God, my God, is with you. He will not fail you or forsake you until all the work for the service of the temple of the Lord is finished. Yo quiero retarlos a ustedes I want to challenge you all a que usted coja este versículo, that you take this verse, Primera de Crónicas, 1 Chronicles, capítulo 28, versículo 20, chapter 28, verse 20. y lo quiero que usted lo copie I want you to copy it y que usted lo tenga en el lugar donde usted más lo pueda ver. and you put it somewhere you see it the most. Voy a darle una idea. I'm going to give you an idea. Las mujeres en el espejo. Ladies in the mirror. Las mujeres siempre se están mirando en el espejo. Women are always Pues looking in the mirror. póngalo allí, en So su put it espejito. Y los hombres And men en la refrigeradora. in the refrigerator. Ellos siempre se están buscando algo que comer. Men are always looking for something to eat. Es una broma, estoy It's bromeando. just a joke. I'm just joking. Pero en verdad, póngalo en un lugar donde usted lo pueda ver todos los días. But honestly, just put it somewhere you can see it every day Hasta que este versículo se vuelva parte de su vida. until this verse is a part of your life. Hasta que sea parte como una constitución para usted. So it becomes like a constitution ¿Qué to dice? you. What does it say? Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. Muchachos, muchachas, manos a la obra. Men, women, do the work. No temas Don't ni be afraid. desmayes. No temas ni desmayes. Do not be afraid or discouraged. Porque Jehová, Dios, mi Dios, For the Lord estará God. contigo. My God is with you. Él no te dejará, te va a dejar, ni te va a desamparar hasta que acabes toda la obra. He will not fail you or forsake you until all the work is done. Esfuérzate y hazlo, Be strong and do it. porque Jehová te da una promesa, Because Jehovah gives you a que Él no promise te va a desamparar, that He will not forsake que you. Él no te va a dejar, He will not que abandon Él no you. va a permitir que tú quedes en vergüenza He will not let you be humiliated hasta que tú termines toda la obra. until you finish all of the work. Toda la obra, All of the work. hasta que toda la obra no esté cumplida, Until all the work is hasta finished. que toda la obra no esté hecha, Until it's all Él accomplished. no te va a desamparar He will not leave you. y Él no te va a dejar. He will not abandon you. Voy a terminar ahora, sí, yo sé que siempre digo 2, 3, 4 veces voy a terminar, I'm going to finish. I know I said that a bunch of times, pero ahora sí voy a terminar. but now I'm really going to finish. Escúchelo bien. Listen carefully. Dice que David se puso de pie It says David stood up cuando estaba en el lecho de muerte. when he was on his deathbed. O sea, era algo importante lo que él iba a decir. So what he was going to say was Yo important. sé que la palabra de Dios toda es importante. I know everything in the Word of God No is important. quiero enfatizar una más que la otra, I don't want to emphasize one more than pero the si de other. alguna tú te puedes acordar, But if there's one you can remember, yo te pido que tú te acuerdes de esta. I ask you to remember this one. En una ocasión dice que Jesús se puso de pie. On one occasion it says Jesus stood up. Dice que el último y gran día de la fiesta, The last and great day of the festival, Jesús se puso de pie. Jesus stood up. Qué casualidad. What a coincidence. David se pone de pie, David stands up. estaba en su lecho de muerte. He was on his deathbed. Jesús está a punto de morir.
Jesus is about to die, y se pone de pie and he stands up. y la Biblia lo enfatiza. The Bible emphasizes that. ¿Habrá alguna coincidencia en esto? Is there a coincidence? Vamos a ver. Let's Y see. se puso de pie He stands up para decir, si alguno tiene sed, to say, if anyone is thirsty, venga a mí y beba. come to me and drink. Porque el que beba de esta agua, Because he who drinks from these de su waters, interior correrán ríos de agua viva. living waters will flow from Y within. esto decía del Espíritu Santo, And he said this about the Holy que Spirit. todavía no había venido porque Jesucristo no había sido glorificado. He still hadn't come because Jesus hadn't been glorified. Entonces vemos a David que se para So we see David y stand se up. pone de pie. He gets on his feet, Y vemos también a Jesús We see que Jesus. también se pone de pie. who also stands up. Entonces vemos algo que están paralelos. We see something Y parallel. vemos aquí algo que nos está apuntando hacia el Espíritu Santo, We see something signaling to the Holy que Spirit. es la persona más importante del mundo. Is the most important person in Mire the lo que world. dice otra vez. Look what it says again. Versículo 20 de Primera Crónicas 28. Verse 20 in chapter 20 of First Chronicles Dice, says, porque Jehová Dios. because Jehovah God. Ok, cuando Jesús le estaba enseñando a sus discípulos a orar, Because when God was teaching his disciples to pray, ellos le pidieron, maestro, enséñanos a orar. they said, Master, teach us to No pray. dijeron, enséñanos a hacer milagros, prodigios y señales. They didn't say, teach us miracles, signs, and Dijo, wonders. maestro, enséñanos a orar. They said, teacher, teach us to pray. Entonces Jesús les dice lo siguiente, He says the following. ustedes van a orar de esta manera. You're going to pray this way. Padre nuestro que estás en los cielos. Our Father who art in heaven. Entonces ahí se está refiriendo al Dios eterno, He's referring to the eternal está Father, refiriendo al Padre. to the Father. Entonces aquí David está haciendo lo mismo. So here David's doing the same thing. Jehová Dios, Jehovah God, el Padre. the Father. Pero dice mi Dios. He says, my God. Qué es lo que David hizo? What did David do? O sea, todo el mundo veía a Dios como algo grande y poderoso, Everyone saw God as something great pero and que estaba powerful, lejos. but he was far. David lo veía como su Dios. David saw him as his Mi God, Dios. my God. Eso fue lo que hizo Jesús. That's what Jesus did. Por eso era que él se atrevió a hacer lo que nadie antes había hecho. That's what he dared to do what no one else did. Se atrevió a llamar a Dios papá. He dared to call God Father, Abba. Abba. Esto fue un escándalo, This was scandalous porque nunca nadie en la historia había llamado a Dios papá. because never anyone in history had ever called God Él lo Father. hizo mi Dios. He said, my Dios God. es grande y poderoso, God is great and powerful, pero Él es mi but he's Dios. my God. Y segundo, tercero, Second, third, estará contigo. he will be with you. Esas palabras se las dijo Jesús a los apóstoles. Jesus said the words to the apostles, Yo me voy, I'm leaving, pero les voy a mandar a ustedes but I'm going to send to el you que va a estar con ustedes, he who will be with you, al Espíritu Santo. the Holy Spirit, Y Él estará contigo. and he will be with Él you. estará con ustedes. He will be with you all. Entonces ahí vemos So we see there la revelación del Padre, the revelation of the Father, del Hijo the Son, y del Espíritu Santo. and the Holy Spirit, El secreto, the secret, la Trinidad the Trinity. más importante del mundo The most important thing in the es el world Padre, is the Father, el Hijo the Son, y el Espíritu Santo. and the Holy Spirit. Esfuérzate Be strong y hazlo. and do it. Esta es tu hora, This is your hijo. hour, son. Esta es tu hora, This hija. is your time. Puedes daughter. hacerlo porque tienes luz verde You can do it because the green light para creerle a Dios is on to y believe hacer God cosas grandes.